Versículo del día de hoy, segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Dice: Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Así dijo. Bueno, porque ya sabemos lo que rodea esta historia. Fue cuando David se levantó por la tarde. Eso lo llaman en algunos países hacer pereza, ¿no? Hacer pereza. No sé cómo más se le puede llamar. Así, hacer pereza. Él se levantó, ¿cómo? Se levantó por la tarde. Y se levantó y vio que se estaba bañando una mujer, Betsabé. Y la vio, y entonces, pues, ¿cómo se está bañando? Se está bañando con ropa. Entonces, él la vio bañándose y le pareció muy hermosa y la mandó llamar. Y cuando la mandó llamar, pues estuvo con ella. Pero ella era casada. ¿Y quién era uno de los esposos de ella? Uno de los valientes de David. David tenía 30 valientes más exactamente. Habían otros también que eran de renombre. Urías Eteo estaba en ellos. Y ella era la mujer de Urías. Entonces David la hizo llamar, estuvo con ella y la dejó embarazada. Bueno, para que una mujer quede embarazada, primero que todo, Dios. Dios es el que permite, ¿no? Dios es el que permite que una mujer quede embarazada. No es que, la persona se equivocó, hizo mal las cuentas. No. Cuando una mujer queda embarazada, debe saber esto. En la Biblia dice: ¿quién será aquel que sucedió algo que el Señor no mandó? Dios lo permitió. Entonces, bueno, ya saben esa historia. Pero él mandó matar finalmente a Urías. Así fue, literalmente lo mandó matar. ¿Y por qué aquí, después de que el profeta Natán le dice que es él? O sea, lo que él hizo encubierto, Dios lo sacó a la luz. Quedó al descubierto. Y Dios le dice, David, ¿qué responde? Cuando quedó al descubierto, igual que una mujer sorprendida en adulterio, cuando él quedó en descubierto, ¿qué le dijo Dios? A través del profeta Natán: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esta frase es muy importante. Esta frase es muy importante. ¿Por qué en la Biblia dice así? También tu pecado ha sido remitido, no morirás. ¿A qué se refiere esto? Hay personas que me nombran este versículo para decirme: mire que David pecó, porque hay versículos en la Biblia que hablan de personas que no pueden pecar. Y nosotros hablamos mucho de esos versículos. Hay personas que no pueden pecar. O como dice 3 versículos antes de ese versículo, donde dice no puede pecar, dice también: el que peca no ha conocido a Jesús. Esto no lo enseñan en las iglesias, pero está en la Biblia. Pero entonces, como nosotros hablamos bastante de esos versículos, entonces también nos nombran este versículo, diciendo: vea que ahí David pecó. Ahí dice que David pecó, pero no miran lo que dice antes. Ahí dice: también este pecado también te ha sido remitido, no morirás. ¿A qué se refiere? Cuando una persona conoce el Evangelio, sabe que aquí está hablando de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vino? A llevarse nuestros pecados. Está escrito en Isaías. Aunque bueno, ciertamente lo que estamos leyendo ahorita de David fue 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Isaías fue escrito 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que sucedió acá, para que llegara el profeta Isaías, faltaban 300 años. Entonces, hay personas que eso lo conocen, pero cuando uno mira en modo natural, humanamente, pues hay tiempo en el cual como que las cosas deberían encajar dentro de cierto tiempo. Una cosa que tenemos que nombrar acá es lo que Jesús dijo de Abraham. Abraham se gozaría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Cuando Jesús dijo esto, todavía no había llegado ese día. Entonces, es sorprendente, ¿no? Porque ¿cómo hizo Abraham para ver algo que todavía hacía falta para que pudiera ver? Porque no se está refiriendo al tiempo cronológico de nosotros. En el mundo espiritual todo ya sucedió. En el mundo espiritual ya había sucedido lo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien me pregunta sobre cómo recibieron la salvación las personas en el Antiguo Testamento, porque pudieron creer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen: ¿cómo es posible que alguien 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo haya podido creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo? Es entendido.
Pero en el mundo eterno, en el mundo espiritual, todo lo que se hace es eterno. Esa expresión que tal vez hemos oído, que Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Por qué aparece esa expresión en la Biblia? Y solo de Él, en el principio. Nuestro Señor Jesucristo, ¿desde cuándo está? Desde el principio, siempre ha estado. Incluso cuando Dios dijo sea la luz, no está diciendo hágase la luz. Muchas personas lo entienden así, que dijo Dios hágase la luz, pero ahí no dijo hágase, dijo sea la luz. Nuestro Señor Jesucristo estuvo desde el principio. Como dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Así dice, ¿cierto? Eso es algo que las personas estudien, es algo que la hermenéutica, la escatología, la homilética, la exégesis pueda determinar. ¡No! Esas materias que nombré son materias creadas por hombres que no tienen el Espíritu de Dios. No sé si sabían eso. Cuando este versículo que hemos considerado el día de hoy dice que tu pecado ha sido remitido, también ese pecado ha sido remitido, no morirás. ¿Por qué dice así? Porque ciertamente toda infracción de la ley es pecado. Lo que él hizo ahí fue una infracción. Eso fue el fruto. Cuando alguien no conoce en completitud qué es el pecado, solamente mira el fruto. Y aquí está nombrando fruto. Pero para nombrar el fruto y para que diga que también ha sido remitido, quiere decir desde antes, desde el origen del pecado ha sido remitido. No solo el fruto, el árbol. ¿Y por qué dice también? ¿Y por qué ha sido remitido? Ustedes se acuerdan tal vez por Azazel, cuando se echaban suertes y uno de los animalitos sobre los cuales había recaído el pecado, todo el pueblo veía cómo se iba, cómo se iba, cómo se iba. Eso es ser remitido. Nuestro Señor Jesucristo se llevó todos nuestros pecados. Él hizo, así como la ofrenda que se hacía por Azazel, Él hizo como la ofrenda que se hacía para quemarse en el altar del holocausto. Si quieren ver más en detalle esto, exacto, esto no lo enseñan. En ningún lado enseñan esto. Si ustedes tratan de encontrar algo que hable espiritualmente sobre el tabernáculo, nosotros tenemos una serie de 30 videos hablando en detalle de cada uno de los elementos del tabernáculo. Si no saben cómo llegar a ella, me pueden escribir. Debajo de mi foto, cuando están en mi perfil principal, donde aparece el número de seguidores y a quienes estamos siguiendo, cuando ustedes miran la página principal del perfil, debajo aparece un botón que dice teléfono. Ustedes tocan ese botón y me pueden escribir. Y ya para concluir, ¿qué es entonces tu pecado? También ese pecado fue remitido, no morirás. Porque nuestro Señor Jesucristo llevó todo en la cruz. Dice Isaías que Dios echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. Y ahí es donde las personas podrían decir, no, pero todavía hacía falta, es profecía. Eso está hablando hacia algo que para nosotros iba a ser en el futuro. Pero es algo que ya fue. Lo que vemos ya fue. Lo que había de ser ya fue. Porque para nosotros todavía falta. No falta. Todo cuanto sucede alrededor de nosotros ya fue. En el mundo espiritual, en el mundo que estamos, no sabemos qué va a ser el día de hoy. Por eso dice la Biblia, bastará cada día su propio afán. Espero que hoy, considerando este versículo sobre que el pecado ya fue remitido, entiendan las personas por qué dijo ahí ese versículo, no morirás. ¿Por qué dice no morirás? Porque todo ser humano en modo natural nació muerto. Pero Dios está diciendo de David, no morirás. O sea que David entonces él todavía sigue en la tierra dentro de este cuerpo. No se refiere a eso. Se refiere a que como toda la humanidad, como dice Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que David entonces no era pecador. No, David no era pecador. Pero ¿por qué ese pecado también le fue remitido? Porque él ya no era pecador. Lo que él hizo, ese fruto que se manifestó de él, ya había sido quitado. ¿Por qué David pudo ser salvo si la única forma de ser salvo es por creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo? Porque él la pudo creer. Esto sé que si alguien no ha escuchado lo que hemos dicho en estos 10 minutos, no puede entender lo que estamos explicando acá. Por eso dice en la Biblia que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Espero que tú no te pierdas. Espero que tú puedas considerar lo que hemos explicado en todo el video, escuchando sin tu pensamiento. Si tú tratas de entender, no puedes. El mundo espiritual no es para entender, es para creer. Aquí tú lo hemos tratado de explicar, pero para el cerebro humano es difícil de asimilar. Si no lo puedes entender, no te preocupes. La fe viene por el oír la palabra de Dios.
¿Y cómo puedes oír la palabra de Dios explicada por alguien que ha recibido la salvación? Conéctate a este perfil y mira nuestros videos. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas que se han conectado o que van a ver este video en grabación van a quedar pensando, no entiendo, es muy difícil de entender, no sé a qué se refiere completamente, tengo una idea, pero así? Permite que las personas, teniendo paciencia, vean este video, vean otros donde explicamos qué es el pecado, donde puedan ver qué es el pecado en su totalidad, donde puedan saber bíblicamente, no según su pensamiento. En modo natural, el ser humano tiene una idea de qué es pecado sin necesidad de haber leído nunca la Biblia. Esa forma natural del ser humano es equivocada, es incorrecta, es guiada por la ciencia del bien y del mal. Es decir, Satanás ha alterado lo que a nosotros nos parece que está bien, nos parece que está mal. Porque la finalidad de Satanás es que nosotros nos salgamos de la condición de estar muertos. David, él no estaba muerto, él no iba a morir. Por eso Dios le dijo, no morirás. Él no iba a morir. David estaba vivo. En este momento, David está vivo y por toda la eternidad. Te pedimos que así sea para todas las personas que van a ver este video, que no conozcan la muerte. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.